Vamos entonces a pasar al mensaje del día de hoy. Se encuentra evidentemente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Puede tomar asiento. Seguimos en nuestra serie acerca del Evangelio de Juan. Seguimos en el primer capítulo todavía recién. Este ya es el cuarto mensaje. Y como decía hace un momento, el título del sermón de hoy día se llama ¿qué buscas? O ¿qué buscáis? Como decía la versión Reina Valera. Y vamos a revisar varios versículos. Bueno, estos versículos. Vamos a ver varios detalles. Y vamos a profundizar en una parte importante dentro de este pasaje. Tenemos invitados, bueno, los que están viendo por allí o los que están viendo en Facebook, los que van a ver esto en YouTube. En este momento hay un gato maullando aquí. Bien. Vamos a ver. Primero, ¿qué dice el Evangelio sobre Juan? Ya lleva un buen rato, un par de versículos, digo un buen rato, pero son un par de versículos que nos lleva hablando sobre Juan el Bautista. ¿Y qué dice el autor? El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿sí? Es el tercer día consecutivo que vemos a Juan y lo vemos haciendo lo mismo. Por eso dice, otra vez estaba Juan, no otra vez vemos a Juan. Estaba, y ese estaba implica que estaba haciendo lo mismo. ¿Y qué hacía Juan en las otras dos oportunidades anteriores? Estaba bautizando y estaba proclamando a Jesús. Hablaba y testificaba. Juan no era la luz, pero él daba testimonio acerca de la luz, ¿verdad? Eso decían los primeros versículos. Y Juan estaba otra vez haciendo lo mismo. ¿Y por qué es particular esto? Porque recordemos que Juan ya había recibido una presión por parte de los fariseos que fueron a criticar el por qué él hacía eso o en base a qué autoridad él estaba bautizando. A eso fueron los fariseos. ¿Se recuerdan? Hace unas predicaciones atrás que eso nos hablaba. Pero aquí vemos a un Juan que, a pesar de la tal vez presión que estaba recibiendo por algunos fariseos, Juan seguía haciendo lo mismo. Y hemos escuchado un poco acerca de la fama de Juan. Ahí el resto de evangelios nos ayudan a complementar la fama de Juan. Gran parte de la ciudad entera seguía a Juan, incluso de otros lugares la gente iba donde Juan. Pero no era que Juan congregaba mucha gente. Este versículo nos habla por primera vez en este evangelio de discípulos. Nos habla que Juan estaba con dos de sus discípulos, ¿sí? Y es la primera vez que vemos a estos discípulos. Y es particular que la primera vez que los veamos, lo vemos dejando de ser discípulos de Juan para transformarse en discípulos de Jesús. O sea, Juan, el autor del Evangelio, nos muestra a Juan el Bautista y nos muestra su fama, sus seguidores, ¿verdad? Como él había multitudes que se congregaban, pero la primera vez que habla de sus discípulos, lo que habla de él como un maestro, vemos que Juan recién me los menciona, pero para relatar el comienzo del éxodo de discípulos desde Juan el Bautista hacia Jesús, ¿verdad? Y Juan va a seguir profundizando en esto más adelante. Ahora, hay un detalle importante, porque ¿qué es lo que hace Juan? Dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hay un par de cosas. Primero, cada vez que vemos a Juan, lo vemos hablando de Jesús, ¿sí? Y no hablando mal, sino hablando bien, testificando acerca de él. Y es segunda vez que escuchamos esto de Juan. Ya lo dijo versículos atrás. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículos después vuelve a mencionarlo, ¿sí? Y recordemos que una de las cosas que cruza todo el Evangelio de Juan, que es lo que estamos estudiando, es
dentro del propósito general, que es que podamos conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que solo en Él está la vida eterna. Y la manera que tiene el autor del Evangelio para demostrar la veracidad o la divinidad de Jesús es la humildad de Cristo. Esa es una de las cosas que traza todo el Evangelio. Por eso no es raro que Juan, el autor, ponga a Juan el Bautista decir repetidamente que Él es el Cordero de Dios, porque es una de las cualidades que refleja con más potencia la humildad de Cristo, ¿sí? Entonces, allí lo vemos decir eso. Cada vez que Él habla de Jesús. Las palabras de Juan parecieran ser escogidas de manera muy, muy cuidadosa para hablar solo de Jesús y solo lo necesario. Vemos a Juan, el autor del Evangelio, describir a Juan con palabras así como conversaciones coloquiales. No, cada vez que el autor del Evangelio menciona a Juan hablar, lo hace con precisión y solo hablando de Jesús. Solo. Ahora, los otros evangelios nos dan un panorama más completo acerca de Juan el Bautista, pero en general, cada vez que él habla de Cristo, ¿sí? Y esto nos debiese hacer pensar en nosotros. ¿Qué hay en nuestras conversaciones? ¿Qué hay cuando hablamos? Y el propio Pablo nos pregunta y nos hace examinarnos. ¿Qué hay cuando se reúnen? ¿Hay salmos? ¿Hay palabras? ¿Hay oraciones? ¿O hay palabras necias que salen de nuestra boca? Debemos cuidar lo que hablamos. Juan, cada vez que habla de Jesús, y es un ejemplo a seguir. Debiésemos nosotros hablar de Cristo, testificar. No se trata de predicarle a cada persona que vemos en la calle y estar bombardeando a todo el mundo con palabras de Jesús. No, de hecho no vemos que Juan predicaba, sí, pero aquí el autor no habla ninguna predicación de Juan el Bautista. Y con mucha seguridad la predicación de Juan el Bautista fue potente, fue importante, pero a Juan no le importa eso. A Juan solamente menciona a Juan cuando Juan habla de Jesús. Y eso es lo importante. Para Juan eso es lo más relevante, cuando se habla acerca de Cristo, ¿sí? Y eso es algo que deberíamos imitar. Dice que él miró que Jesús iba pasando, ¿sí? Esa mirada, cuando dice y mirando a Jesús que andaba por allí, no es solamente, oh mira ahí está Jesús, el Cordero de Dios, y sigue de largo. No, el término griego es mirar fijamente con atención. Juan contemplaba a Jesús. Juan estaba cautivado por Cristo y sus ojos estaban fijos en Jesús. Cuando decimos la belleza de Cristo, no nos referimos a que Jesús era rubio, de ojos azules, alto, hermoso de rostro, porque bíblicamente tenemos argumentos para decir que no era muy bonito, ¿sí? No era muy bonito. El propio libro de Isaías dice, y en él no había hermosura para que no le deseáremos, ¿sí? Entonces, era un hombre común y corriente, pero ni siquiera su voz probablemente haya sido una voz normal, pero era el contenido de su voz y era la calidad de su mirada la que cautivaba a la gente. De hecho, mucha gente se sorprendía, ¿y con qué autoridad habla? No dice, ¡ay, qué lindo el tono de voz de Jesús! O tiene un ángel en su rostro. No son esas las descripciones, son con qué autoridad es con la que habla, dicen algunos evangelios. Entonces, algo había en Cristo, en Jesús, que mantenía la atención cautivada de Juan. ¿Y qué era? Él lo dice, Él es el Cordero de Dios. Juan veía en Jesús el Mesías. Juan veía en Jesús al Hijo de Dios. Veía, aunque todavía no había una revelación profunda acerca de Él, Jesús todavía ni siquiera iniciaba oficialmente su ministerio, pero Juan ya veía en Él la autoridad divina. Recordemos que a esta altura Juan ya bautizó a Cristo, ¿sí? Juan ya bautizó a Jesús. Pero allí está Juan, y a la luz del Evangelio, la luz verdadera que era Cristo, fue cautivado o cautivó la vista del testigo de aquella luz verdadera. Amén. Ahora, ¿es así con nosotros? ¿Nuestros ojos están fijos en Jesús? Porque Juan es un ejemplo en muchas maneras, de muchas formas. Juan habla de Jesús, Juan está con sus ojos fijos en Jesús. Y ya llevamos 2 versículos solamente de esta parte, ¿sí? ¿Somos así? ¿Nuestros ojos están fijos en Cristo? La Biblia nos llama a eso, dice Hebreos, que nuestros ojos deben estar puestos, fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Amén. Así debiésemos estar nosotros, con los ojos puestos en Cristo, en quién es Él. Pero aquí vemos solo a Juan, que tiene los ojos fijos en Jesús. Los discípulos no lo miraron hasta que Juan no habló de Jesús. Recién allí los discípulos se percataron que allí estaba Jesús. Juan era el que tenía la vista puesta en Él. Y esto es importante porque en los mismos evangelios, no en Juan precisamente, pero se nos relata la historia en donde Pedro camina sobre el agua. Camina entre comillas porque fue poquito, fue un tramo corto. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Mírame a mí. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. No era una piscina, era el mar ahí, había una tormenta, lluvia, olas. Pero Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y el mismo evangelio nos dice, cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y se concentró en el resto de cosas, Pedro se hundió. ¿Sí? ¿Qué pasó en el estanque de Betesda? Que eso sí lo vamos a ver también dentro de Juan. Estaba toda una multitud de gente enferma y sus ojos ¿dónde estaban puestos? En el estanque, a ver si bajaba el ángel y movía las aguas. Esperaban la sanidad y no se daban cuenta que el sanador estaba en medio de ellos. Y nadie lo miró, ni siquiera el que Jesús sanó. Jesús fue y Él llamó su atención, pero ni siquiera aquel enfermo fue el que miró a Jesús. Estaba la verdad, la vida en medio de ellos caminando y nadie lo miraba a Él. Todos miraban al estanque. Lo vamos a ver también. Felipe y Andrés, cuando se multiplican los panes. ¿En quién tenían la mirada Felipe y Andrés? En los panes. Felipe dijo, no, esto no alcanza. Se necesitarían 200 denarios para poder alimentar a todo esto. Y Andrés que dijo, lo único que hay son 5 panes y 2 peces. O sea, Felipe dijo, no tenemos suficiente. Y Andrés dijo, es muy poco. Tenían puesta la vista en los panes y en los peces. Y Jesús, el Todopoderoso, estaba allí y no tenían su vista en ellos, ¿verdad? Eso es algo que debemos analizar en nuestra vida. ¿Están nuestros ojos puestos en Jesús? Vamos a profundizar en esto más adelante cuando se haga la pregunta, ¿qué buscas? ¿Sí? ¿Qué buscas? Entonces, vemos que Juan, no solo él tiene los ojos en Jesús, sino ¿qué es lo que hace Juan? Y esto es muy importante. Lo que hace Juan es no solo él fijar sus ojos, sino lograr que los demás también miren a Jesús. Tal vez nosotros sí miramos a Jesús, pero no hacemos que nadie más lo mire. Nuestra vida no apunta a Jesús. Nuestra boca y nuestro hablar no apunta a Jesús. ¿Por qué los discípulos se fueron a Jesús? Lo dice y lo vamos a ver en un segundo. Le oyeron hablar a los discípulos y siguieron a Jesús. Si no lo hubiesen oído hablar, ¿hubiesen ido a donde Jesús? No. Juan miró a Jesús, Juan habló de Jesús y eso hizo que sus discípulos también lo miraran y fueran directamente donde Él. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Lo conversábamos en otro momento. Nosotros solo somos reflejos de la luz de Cristo y brillamos porque Él está en nosotros. Nosotros no somos la luz. Nosotros no tenemos la luz. En nosotros internamente vive y habita Dios mismo. Y Él es la luz en nosotros. Y no nos podemos esconder. Necesitamos brillar, pero no es nuestra luz. Es la luz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y eso habla de humildad. Si de alguna manera fijamos la vista de la gente en nosotros, hemos hecho mal nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra tarea? Es lograr que la gente mire a Jesús. Si algún líder, si alguna persona, si algún pastor, si quien fuese, concentra las miradas en su propia persona, falló como líder, falló como cristiano. Porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor no es fijar las miradas acá, sino llamar la atención para hacernos a un lado y que miren a Cristo, que miren la cruz y que miren a nuestro Señor. Ese es nuestro trabajo. Cualquiera que concentre las miradas en sí mismo está robando la gloria de Dios. Y si nosotros hacemos que tienda a suceder también, tal vez no dirigimos las miradas a nosotros, pero sí las dirigimos a otras personas y no a Cristo. Eso también está mal. Cuando exaltamos a una persona, a un líder, a un familiar, a algún aspecto, a algún ministerio, lo que sea, estamos haciendo que las miradas se concentren en esas cosas o en esas personas y no en Cristo. Debemos aprender de Juan. Él era muy famoso,
pero él nunca quiso robarse la mirada. Para él Cristo era más bello que su propia persona. Para él Cristo era más digno de mirar que cualquier obra que él pudiese haber hecho en todo su ministerio. Cristo era más digno de recibir la atención que su propia vida. Amén. Versículo 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sí? Lo particular es que fue la propia, si se puede decir de alguna manera y se permite ahí la licencia, fue culpa de Juan que Juan perdiera a sus discípulos. Porque Juan no hizo nada para retenerlos. Juan lo que hizo fue darle fama a Cristo, por decirlo de alguna manera, para que sus propios seguidores se fueran a donde Jesús. Si él no hubiese hablado de Cristo, sus discípulos hubieran seguido siendo sus discípulos. Y porque Juan habló de Jesús, sus discípulos se fueron donde Jesús. Aparentemente pareciera ser una pérdida, pero Juan no lo veía así. De hecho, muy probablemente se hayan ido donde Jesús con la autoridad de Juan, con el permiso de Juan. Juan le haya dicho, adelante, váyanse con él. ¿Por qué? Porque lo vemos en el capítulo 3 justamente diciendo esto. Aquí fueron 2, pero en el capítulo 3 vemos una gran fuga de discípulos desde Juan hacia Jesús. Y gente va y le dice, Juan, estás perdiendo gente. Y Juan le dice, qué bueno, porque sabía dónde estaban llegando. Sabían bajo qué autoridad estaban siendo enseñados, bajo la autoridad de Jesús. Y ahí Juan dice, yo solo soy el amigo del novio. Él es el novio. Y si puedo oír su voz es porque está aquí. Y ese es mi gozo cumplido. Es necesario que yo mengüe para que él crezca cada día más. A Juan no lo veía como pérdida. Juan estaba feliz. Era su gozo cumplido que los discípulos se fueran donde él. No se enojó. No hay una crítica. Ni siquiera reclamó a Jesús. O sea, hablo bien de ti y tú me quitas seguidores. No vemos eso en Juan. Vemos que Juan estaba feliz de que sus discípulos se fueran donde Jesús, ¿sí? Y esto es otra cosa más importante. Es que Juan, de verdad, a la luz de este evangelio, en el complemento igual, pero es una figura muy, muy digna de imitar. Tiene muchos principios que podemos extraer a nosotros. Y lo que vemos acá es el impacto que puede tener un buen liderazgo. Un liderazgo que no recibe la gloria para sí mismo. Porque, ¿cuál fue el trabajo de Juan? ¿Ganar discípulos? No, sino ganarle discípulos a Cristo. La gran mayoría de los discípulos de Cristo, ¿de quién eran? Eran de Juan. ¿Saben quiénes son estos 2 discípulos que se fueron donde Jesús? Uno es Andrés. Él fue un apóstol. El segundo discípulo no conocemos su nombre. Pero muy seguramente, por lo mismo, porque no menciona su nombre, haya sido el mismo Juan, ese segundo discípulo. Eran discípulos de Juan y terminaron siendo apóstoles de Cristo. Esa es la labor de nosotros. Nosotros no necesitamos llevarnos la gloria ni nada. Debemos dirigir todas las miradas hacia Jesús. Pero el foco acá y el punto que quiero detenerme en este momento es que no dimensionamos el impacto que nuestro liderazgo puede tener sobre otros. Probablemente Juan, si bien él entendía cuál era su ministerio, pero no entendía el impacto que iba a tener su ministerio sobre estos 2 personajes que iban a terminar siendo apóstoles de Jesucristo. Juan tal vez les enseñaba, les hablaba lo que podía, de alguna manera era un ejemplo para él, pero Juan no dimensionaba lo que Cristo iba a hacer con estos discípulos. Y eso también es algo que debemos de alguna manera considerar. Nosotros no somos capaces de dimensionar lo que Dios puede hacer con nuestro liderazgo. Y no me refiero desde un púlpito, me refiero desde todas nuestras áreas de liderazgo. Somos padres, hay madres, tenemos influencia sobre otros, hermanos mayores o compañeros de trabajo, de colegio, y somos luz y ejercemos una influencia sobre otros. No dimensionamos el poder de esa influencia, no porque en nosotros haya habilidad, no porque en nosotros haya capacidad, sino por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y esto es brillar. No es creer en lo que nosotros podemos hacer en las personas. Brillar es creer y confiar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros en esas personas. Eso es parte de brillar. Amén. Y es lo que vemos en Juan. Ahora, hasta aquí llega Juan. Y desapareció Juan. Ya no se concentra el evangelista en hablarnos sobre Juan el Bautista. Vuelve a aparecer recién en el capítulo 3 y también de ahí después desaparece Juan. No vuelve a ser mencionado nunca más. Casi que de una manera abrupta desaparece Juan. ¿Y por qué el autor
nos hace entrar a Juan así de un sopetón, y este era Juan, ¿verdad? El que Dios escogió para dar testimonio de la luz. No se nos menciona su nacimiento, que fue muy particular. No se nos menciona siquiera su muerte tampoco. No se nos menciona el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el evangelista solo ocupa la persona de Juan, ¿se acuerdan lo que les decía? Como una luz de apoyo. Solo para eso. Para que Cristo brille en las escenas que el evangelista estimó conveniente. Para resaltar de Cristo lo que Juan quería destacar, que es su gloria, su humildad, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y aquí viene lo bueno, porque aquí entra Jesús a charlar, a hablar con los discípulos. Y es muy particular, porque recién aquí vemos hablar a Cristo. ¿Lo habíamos escuchado hablar antes? No, habíamos escuchado a Juan hablar de Jesús, ¿sí? Pero a Jesús no lo habíamos escuchado hablar todavía. Dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, ¿quiénes? Los 2 discípulos que se fueron de Juan hacia él. Les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La pregunta que hace aquí Jesús es lo que le da el título al mensaje de hoy día. ¿Qué buscas? ¿Sí? Buscáis en la versión Reina Valera. ¿Qué buscas? Y es una pregunta muy importante. ¿Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos? Sí, por supuesto. Jesús no recibió poderes luego de que empezó su ministerio. Siempre fue Dios, ¿sí? Siempre fue hombre. Estas 2 naturalezas unidas en Cristo. ¿Por qué entonces hace esta pregunta? Si Jesús sabía lo que había en su corazón. La pregunta que buscan, lo que quería era revelar el corazón de estos 2 discípulos. ¿Y por qué es relevante? Primero, la fama de Jesús ya se estaba divulgando. Recordemos que a la luz de los otros evangelios que nos complementan esta escena previa antes de su ministerio, de iniciarlo, el bautismo fue muy particular. Fue sumergido bajo las aguas, ¿verdad? Bautizado por Juan el Bautista, pero hay una escena que fue visible y audible para toda la multitud, que no era poca, mucha multitud se congregaba donde Juan. Entonces fue un evento visible y audible, en donde se nos describe que estaba Jesús. El cielo se abre y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende como paloma y se posa sobre él. Y Juan el Bautista había recibido de Dios que sobre quien descendiera el Espíritu como paloma, ese sería el Mesías, porque Juan hasta antes de eso no lo conocía. Entonces esa escena ya le había dado probablemente fama a Jesús. Además, recordemos que Juan, quien tenía mucha fama, ¿qué era lo que hacía todo el rato? Hablar de Jesús. No paraba de hablar de Cristo. Entonces, ya entre medio de sus propios discípulos había tanta fama. Tanto que estos 2, con solo ver a Jesús y con lo que Juan ya había dicho, les fue suficiente para dejar a Juan y irse por Cristo. No lo conocían. Probablemente lo habían visto tal vez cuando Juan bautizó o en algún otro momento. Recordemos que había multitudes que seguían a Juan. Entonces, no lo conocían en estricto rigor. Pero con Juan probablemente llevaban un buen tiempo. ¿Y qué fue suficiente para que se fueran con Jesús? ¿Algún milagro? No, hasta ese momento todavía no había hecho milagros. ¿Había multiplicado panes? No, eso fue después. Fue solo el bautismo, pero principalmente fueron las palabras de Juan simplemente. El testimonio o la predicación que había hecho Juan. Fue suficiente para que dejaran a Juan y se fueran donde Jesús. Pero la pregunta de Cristo que buscas tenía relevancia. Lo que leíamos en el devocional, capítulos después de esto, en el capítulo 6, lo que leíamos, está esta multitud que ve a Jesús, que lo escucha sus enseñanzas y que además ve los milagros de Cristo, multiplicar el pan y los peces. Y Jesús los confronta y le dice, ustedes me siguen solo por lo que yo hice, no entienden quién soy de verdad. Ese que buscas es lo que Jesús estaba respondiendo en esa circunstancia cuando Él multiplicó el pan y los peces y confronta a esta multitud. Después de esto incluso, Juan, el autor del Evangelio, nos dice en varias oportunidades, y mucha gente creyó en Jesús, pero Cristo no se fiaba de ellos, porque sabía que en su corazón no era una fe genuina. Lo buscaban por interés. No estaban completamente cautivados por Cristo y no estaban dispuestos a seguirlo por quien era. Entonces, a la luz de eso, la pregunta de Jesús tiene mucho sentido, porque Jesús quería ver si había interés, por tal vez solamente curiosidad, por Juan pasa hablando de él, veamos qué tiene, probemos, o si realmente ellos entendían que él era el Mesías.
Esa era la pregunta de Jesús. Eso era lo que Jesús quería revelar, ¿verdad? Y ahora, esta pregunta. ¿Qué buscas cuando nos acercamos a Jesús? ¿Qué buscas cuando te acercas a Jesús? ¿Qué buscamos? Debemos analizar esa pregunta y analizarlo nosotros mismos para que veamos si realmente seguimos a Cristo de manera genuina o por interés. Y el problema es que se tienden a confundir muy fácilmente estas dos cosas. La persona de Cristo y el interés por Cristo. Se tienden a confundir de manera muy rápida. Ahora, la respuesta de los discípulos es interesante. Porque ellos dicen, ¿qué les dicen? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Solo eso es la respuesta de los discípulos. Ellos no le dijeron, mira, la verdad es que Juan nos ha hablado un montón de ti y queremos conocerte. O, ¿sabes qué? Creemos que eres el Mesías. No fue esa la respuesta. Le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Eso fue todo. Y Jesús le preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, maestro o Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Pareciera como que no tiene sentido la respuesta de estos discípulos, pero sí, hay algo detrás. Primero, cuando le dicen Rabí o maestro, que es lo mismo, Rabí es traducido maestro, no solamente están diciendo que Jesús es un maestro, sino que están declarando que ellos ven a Jesús como su propio maestro. Cuando en los versículos anteriores dice, y viendo Jesús, que le seguían, ese seguían involucra necesariamente una actitud de discípulo en el griego. O sea, el autor no solamente está diciendo que ellos iban detrás, sino que ellos se entregaron a Jesús como discípulos. Aun cuando Jesús todavía no los aceptaba, ellos ya se consideraban a sí mismos como discípulos de Cristo. Y ellos le dicen Rabí, y asumían a Jesús como su maestro, le preguntan, ¿dónde moras? Ellos querían estar con él todo el tiempo. La pregunta, ¿dónde moras? Es, queremos vivir contigo. Queremos dormir contigo, queremos despertar contigo, queremos que cada momento del día estar a tu lado. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. No le dijeron, Rabí, ¿por qué no te haces un par de milagritos? No estamos tan convencidos, convéncenos. No, ellos dijeron, eres tú nuestro maestro y te vamos a seguir. Había una búsqueda sincera en ellos. Ellos dejaron a Juan, que no era un mal maestro, por Jesús, quien todavía no conocían. Pero solo el testimonio de Juan les fue suficiente para creer que él era un maestro digno, no solo de seguir, sino de estar con él todo el tiempo. Ahora bien, Jesús le responde, vengan y vean. Jesús le dijo, los invitó a seguirlo. Le dijo, perfecto, síganme y vean donde yo vivo. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, ya era más o menos tarde, ¿verdad? Eso es lo mismo que hace Jesús cuando con un deseo sincero nos acercamos a Él. Él nos dice, vengan. De hecho, la palabra dice, vengan y acérquense, llamen y busquen, antes de que el tiempo se acabe, dice el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, ¿qué dice? El que busca encuentra, el que golpea se le abre, el que llama, ¿verdad?, será atendido. Y esto fue lo que hicieron los discípulos. Ellos golpearon y Jesús les abrió. Jesús no hace acepción de personas. Él nos invita a seguirlo. Y eso fue lo que hizo Jesús en este momento. Andrés, y aquí tenemos el nombre del primer discípulo, Andrés, hermano de Simón, hermano de Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Ven que el autor del Evangelio vuelve a aclarar la razón por la que siguieron a Jesús? Porque habían oído a Juan hablar de Jesús. Al autor le parece tremendamente importante el testimonio que Juan ejerció sobre Cristo, porque esta fue la influencia que motivó a sus propios discípulos a seguir a Cristo. Y Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Eso es muy importante, porque esto nos revela que ellos no estaban por curiosidad. Ellos no siguieron a Jesús por curiosidad. Ellos no siguieron a Jesús para probar. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué buscas?, ahí está la respuesta. Ellos veían en Cristo el Mesías. Sabían quién era. Ellos creyeron en el testimonio de Juan. ¿Qué decía Juan de Jesús? Solo lo oímos decir dos cosas, o una frase, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es lo único que el Evangelio nos dice sobre las palabras de Juan, sobre el testimonio de Juan hacia Jesús. ¿Sí? Es lo único. Probablemente haya dicho muchas más cosas. ¿Por qué?
porque los discípulos creyeron en base al testimonio de Juan que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y lo creían de corazón. Juan no habló, miren, este hombre va a hacer una cantidad de milagros, ya lo van a ver, va a multiplicar. Juan no dijo eso. Juan habló sobre la persona de Cristo, no sobre las obras de Cristo. Habló sobre su persona y fue suficiente para que ellos se entregaran a Jesús, que traducido el Mesías es el Cristo. Y además llevaron a Pedro delante de Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este relato nos cuenta primero cómo los discípulos de Juan se comenzaron a cambiar hacia Jesús, pero particularmente cómo Jesús comenzó a llamar a los primeros discípulos que terminaron siendo sus apóstoles, los primeros 12. Y nos cuenta que 2 de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, que uno de ellos era hermano de uno de los discípulos de Juan. Y probablemente aquí fueron a los otros hermanos, porque dice, este halló primero a su hermano, o sea que halló a otros más después de Pedro. ¿Qué fue lo primero que hicieron estos discípulos luego de seguir a Jesús? Durmieron con él, habitaron con él. ¿Qué fue lo segundo que hicieron? Y esto responde de alguna manera a lo que conversábamos el miércoles. Comenzaron a predicar, comenzaron a traer gente a los pies de Cristo, comenzaron a dar testimonio de quién habían encontrado. No le dijeron, mira, este hombre me sanó. No fue eso. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, ¿sí? Eso es lo que les dice. Y aquí hay algo importante. A la luz de todo este pasaje, del versículo 35 al 42, podemos ver 2 focos importantes. Uno es, indudablemente, la persona de Juan el Bautista. Ya conversamos sobre él, ¿verdad? Pero más importante que Juan el Bautista es Jesús. Es Jesús. Y particularmente es la pregunta que hace Jesús. Ese ¿qué buscas? Que es la primera palabra, las primeras frases que escuchamos oír de Jesús en este evangelio, es importante. ¿Y por qué eso es importante? Y no es arbitrario que el autor del evangelio escribiera estas como las primeras palabras de Jesús. Porque Jesús hace una pregunta y dice, ¿qué buscas? ¿Y qué hace Juan el autor? Responde esa pregunta en todo ese evangelio. Y nos dice que lo que debemos buscar en Jesús es el Cristo, al Hijo de Dios, el único que tiene la vida eterna. Esa es la respuesta de Juan para la pregunta de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en Cristo. Debemos buscar el Mesías, es el Salvador. Ese es nuestro Salvador, es Jesús. Pero debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué buscamos en Jesús? Y es particular porque el mismo evangelio de Juan nos dice que había mucha gente que buscaba muchas cosas en Jesús. Esa multitud a la que Jesús le dice, ustedes me siguen por los panes y los peces, nos dice que buscaban algo en Cristo de manera textual. ¿Saben qué buscaban en Jesús? Un rey. De hecho, esta multitud quiso hacer rey a Jesús a la fuerza, dice el evangelio. Y Jesús se tuvo que arrancar y esconder de ellos. Y cuando lo encuentran, Jesús los confronta. Pero ellos buscaban en Jesús un rey, no un rey espiritual. Ellos buscaban un rey que los gobernara encima de Roma, ¿sí? Buscaban milagros y señales en Jesús. Eso era lo que estaban buscando en Cristo. Y además buscaban un libertador que los llevara a la independencia, salir del yugo de la esclavitud de Roma y que posicionara a Israel como la potencia o que le diera la importancia que las profecías hablaban sobre el propio Israel. Y Jesús le dijo, a todo esto, ustedes no entienden quién soy. Incluso en algún momento se los dice a sus propios discípulos, tanto tiempo conmigo y aún no me conocen. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, en el capítulo 14. Y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no me conocen. Entonces, es una pregunta que sí merece la pena que nos hagamos. Porque tal vez como estos personajes aquí en la propia Biblia, buscaban algo en Jesús. ¿Y saben qué les pasó al buscar un rey, milagros y un libertador? Fueron decepcionados. Se fueron tremendamente decepcionados. ¿Qué dijo esta multitud en la que veíamos en el capítulo 6 en el devocional? Cuando Jesús les dijo, ustedes no entienden quién soy yo. Me siguen solamente por conveniencia. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No, es muy complicada tu enseñanza. Nos vamos. Y lo dejaron solo. Y 5 minutos antes, un par de versículos antes, querían hacerlo rey, a la fuerza. Y después estaban todos
al mismo tiempo abandonando a este que querían hacer rey, ¿verdad? Hoy en día, muchos quieren seguir a Jesús por muchas razones equivocadas, ¿sí? Milagros, sanidades, prosperidad, ser libres de problemas. Y esta es la razón por la que las iglesias que hablan de prosperidad, las iglesias que hablan de la confesión positiva, las iglesias que solo predican mensajes así como de autosuperación, están tan llenas. Porque eso es lo que la gente busca de Jesús. Busca un Dios que le haga crecer la economía, busca un Dios que los sane de cualquier enfermedad, busca un Dios que los libre de cualquier tipo de problema. Busca un Dios que los haga sentir bien con sus propios pecados, sin cambiar sus vidas. Y terminan decepcionados cuando se encuentran con la realidad. Encuentran a un Dios falso. Y lastimosamente son engañados. Y Dios permite que sean engañados. Hay un predicador, varios, de hecho lo he escuchado de varias oportunidades, que cada quien tiene el pastor que se merece. Porque lo que busca el corazón humano es lo que va a terminar encontrando. Y esa gente solo busca lo material, solo busca comodidad, un evangelio fácil. Solo quiere llegar al cielo sin cruzar el desierto. Quieren pasar la cruz y llegar al cielo sin sufrir el Gólgota. Y eso es imposible. No es lo que Cristo promete. Buscan sueños, visiones, profecías, obras, poder, milagros en los cultos. Y llegan a la iglesia para buscar eso. Y Jesús pregunta, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué están buscando? ¿Es eso lo que están buscando? Probablemente lo encuentren en muchas iglesias, pero ese no soy yo. Y no es la razón correcta por la cual debemos seguir a Jesús. Vamos a terminar decepcionados si buscamos eso en Cristo, porque Cristo no es eso lo que promete. Él no promete prosperidad. Él no promete estabilidad económica, Él no promete una vida llena de salud y libre de enfermedades, libre de problemas. Jesús nunca prometió eso. Y ese es el problema, es que buscamos en Cristo lo que Él no promete. Y evidentemente no lo vamos a encontrar. Muchos siguen a Jesús. Y si uno les pregunta, y deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué seguimos a Jesús? Y la respuesta de muchos es que Jesús me sanó. Es que Jesús me transformó, yo antes era drogadicto y ahora no. Es que cuando yo no tenía nada, Dios me proveyó. Es que en el momento difícil Dios me ayudó. Es que hizo algún milagro, sanó a mi mamá, sanó cualquier cosa. ¿Está mal? La verdad es que sí. La Biblia dice que no debemos seguir a Jesús por lo que Él hace o por lo que Él no hace. Porque, y cuando Él no provea lo que nosotros queremos encontrar en Jesús. Si yo digo, es que yo sirvo a Jesús porque Él me sanó, y si me vuelvo a enfermar y no me sana, ¿qué pasa? ¿Voy a dejar de seguir a Jesús? Y si antes tal vez sí, me proveyó, pero mañana Él decide no proveerme mi necesidad, ¿voy a dejar de seguir a Jesús? Ese es el problema. Es que Jesús no nos va a sanar siempre. Es que Jesús no nos va a sacar de nuestro problema siempre. Es que Jesús no nos va a libertar siempre, no va a proveer siempre, porque no es lo que Él prometió. Vamos a terminar decepcionados. Y aquí hay un problema gravísimo. Primero, nunca jamás vamos a poder decir, yo busqué a Jesús y no encontré salvación. Tal vez alguien pueda decir, yo busqué sanidad en Jesús y no la encontré. ¿Es probable? Sí, es probable. Yo busqué libertad o busqué a que Dios me sacara de mis problemas y no lo encontré. ¿Puede que suceda? Sí, puede que sí. Porque no es eso lo que Él promete. Dios no promete que nos va a sacar de todas esas cosas. Pero yo jamás voy a poder decir, yo busqué salvación en Jesús, yo busqué amor en Jesús, yo busqué gracia, misericordia y justicia en Jesús y no la encontré. Porque eso es imposible. Porque eso sí es lo que Él promete. La gente que dice, me decepcioné de Dios, nunca encontró a Dios. Nunca conoció a Jesús. Porque Dios, cuando lo buscamos a Él, Él no nos decepciona. Y por eso esta pregunta tiene tanta relevancia. ¿Qué buscamos en Jesús? Y debemos entenderlo. Si yo busco sanidad, sí, puede ser que Dios me responda hoy, pero no está obligado a responderme mañana. Y si mañana no me responde, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de seguir a Jesús? ¿A qué nos lleva la Biblia? ¿Qué buscamos en Cristo? ¿Buscamos sus obras? No, no es eso lo que debemos buscar. En Él debemos buscar a un Salvador y a un Redentor, porque eso es lo que Él promete. Esa es su promesa.
Él vino a morir para prometernos salvación. No estabilidad financiera, no salud, no prosperidad, no ausencia de problemas. No, Él vino a prometernos salvación. Y si yo busco eso en Cristo, eso es lo que vamos a encontrar. Esa es su promesa, esa es nuestra seguridad. Amén. Vuelta a lo mismo, por eso es importante lo que hizo Juan. Juan no vendió un falso evangelio. Juan no le dijo a sus discípulos, miren, ahí está Cristo, el que saca de problemas financieros, el que pone ceros en las cuentas bancarias. Ahí está Jesús, el que obra en milagros a cada quien se lo pide. Ahí está Jesús, el que cuando tú ores por una sanidad, Él va a responder. Ahí está Jesús, el que te va a librar de cualquier problema. Ahí está Jesús, el que jamás te va a decir cambia, porque Él te ama tal cual como eres. No dijo eso Juan. Él dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y esas pequeñas frases que ya la estudiamos, tiene una profundidad increíble. Juan dijo, ahí está el Cordero que va a morir por ti. Ahí está el Cordero que va a ser degollado por tus pecados. Ahí está el Cordero que por su sangre vas a ser limpio. Ahí está el Cordero que va a cargar tus pecados para que tú puedas tener libertad y salvación. Esa fue la promesa y esa fue la predicación de Juan. ¿Qué vamos a predicar nosotros? ¿Qué predicamos al mundo? Sí, tranquilo. Y le decimos al mundo, todo es para mejor. Eso no es para el mundo, eso es una promesa para nosotros. Tranquilo, Dios te va a ayudar. No es una promesa para el mundo, es una promesa para nosotros. Predicamos muchas veces sin darnos cuenta un falso evangelio. Y cuando la gente llega a donde Jesús y les pregunta, ¿qué buscas? Esa gente dice, es que a mí me dijeron que tú me ibas a sanar. Es que a mí me dijeron que tú ibas a sanar a mi mamá. Es que a mí me dijeron que tú me ibas a dar prosperidad. Es que a mí me dijeron que me ibas a sacar del problema. ¿Y de quién fue la culpa? Lastimosamente, tal vez tengamos la culpa nosotros. Por eso hay muchas iglesias que hacen tanto daño, muchos predicadores que predican de la prosperidad, que predican un evangelio liviano, tranquilo, Dios te ama tal cual como eres. Ven y vas a encontrar un Dios de amor que no pretende cambiarte, Él solo quiere salvarte. Todos van a ir al cielo, no hay problema si todos son hijos de Dios. Ese es un falso evangelio. Y ellos cuando quieran buscar a Jesús, van a buscar lo que Él le dijeron que hacía. Y Jesús no va a hacer nada de eso. Porque Él es justo, Él es santo y misericordioso. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Somos cautivados por su persona? ¿Por quién es Él? ¿Por su carácter? ¿Por sus atributos? ¿O simplemente por sus obras? Tal vez sí, pudimos llegar a Jesús por un milagro. Pero no es esa la razón por la cual debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer porque lo conocemos a Él. Debemos permanecer porque nuestros ojos, como Juan, están fijos en Cristo. Y hablamos de quién es Jesús, no solo de lo que Él hace. Hablamos de la persona de Cristo y no solo. Y si hablamos de sus obras, hablamos de la obra más gloriosa y es la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y termino preguntando, ¿por qué buscas a Jesús? Amén. Que este mensaje sirva para analizar nuestras vidas y nuestra relación con Cristo. ¿Por qué lo buscamos? Tal vez lo buscamos por razones equivocadas y debemos ser sinceros con Él. Y permitirnos que, como dice el Salmo, Él abra nuestros ojos para contemplar las maravillas de su palabra. Y que seamos cautivados por la persona de Cristo y no por lo que Él pueda o no pueda hacer. ¿Servimos a un Dios que contesta oraciones? Sí. Pero este mismo Dios a veces no las contesta. ¿Servimos a un Dios que sana? Sí. Pero este mismo Dios a veces no sana. ¿Servimos a un Dios que nos saca de problemas en los cuales nosotros mismos nos hemos metido? Sí, a veces lo hace. Pero hay veces en las que no. Pero por sobre esas cosas, servimos a un Dios que es santo, a un Dios que es bueno, a un Dios que es justo, a un Dios que se hizo hombre y vino a morir por nosotros para prometernos una cosa: salvación y vida eterna. Y eso es lo que buscamos. Puesto los ojos en Jesús, el que hace milagros, el que sana, el que provee, el autor y consumador de la fe. En Él están puestos nuestros ojos, no en un Cristo falso, sino en el Cristo de la gloria, que merece nuestra adoración, porque como cantábamos, Él es digno, Él merece toda honra y toda gloria. Que la decisión que tomemos de seguir a Jesús, o que la decisión que hayamos tomado, y si no, es una decisión que debemos tomar cada día, de seguir a Jesús, sea por quién es Él, y no por lo que Él hace, simplemente. ¿Sí?